buenos días a todos y todas. Bueno, pues en este vídeo aquí os voy a explicar rápidamente cómo se hace un comentario de texto, ¿vale? Bueno, aparte de todo esto, espero que llevéis bien todos y todas vuestro encierro y nada, no puedo nada más que rendirme a esos maravillosos pijamas que lleváis puestos. Nada, un comentario de texto. Un comentario de texto tenemos que tener en cuenta una máxima, que un comentario de texto es una redacción, ¿vale? No podemos hacerlo por partes, no podemos hacerlo desarrollando los siguientes puntos, sino que todos estos puntos que vamos a ver ahora tienen que quedar totalmente compactados en una redacción continua, tal y como pone aquí. Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es muy importante, ¿vale? Muy bien, para hacer un buen comentario de texto, ¿qué es lo que tengo que hacer? El primer punto, lectura del texto. El texto tiene que quedar leído, releído y 1000 veces vuelto a mirar. Os lo leo. En este punto deberemos de leer el texto tantas veces como lo necesitemos, de forma que tengamos claro qué nos quiere decir para captar la idea general del mismo, ¿vale? No me vale leerlo una vez si no me he enterado de nada, no me vale leerlo 5 veces si no estoy poniendo todos los sentidos en el texto, ¿vale? Por lo tanto, por favor, tenedlo muy en cuenta. Si queréis lo podéis leer en voz alta, si queréis podéis taparos los oídos para concentraros más, lo que queráis, pero tiene que estar muy bien leído. Una vez que yo me he leído el texto, voy con el siguiente punto, a hacer un breve resumen del texto. Empezaremos por ahí. Entonces, a la hora de comenzar esa parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En él tenemos que resumir el texto en 10 líneas como máximo, sin olvidar ningún párrafo del mismo. No me vale que os centréis los 2 primeros párrafos si el texto tiene 4, por lo tanto, estaría hecho a la mitad. Tampoco me vale que gastéis las 10 líneas en el primer párrafo, por lo tanto, hay algo que falla. El resumen del texto siempre tenemos que hacerlo en base a lo que hemos leído, por lo tanto, esa lectura tiene que estar casi memorizada en nuestra mente. A la hora de comenzar, muy importante, por favor, que comencemos con alguna frase introductoria. Este texto trata, la idea general de este texto podría ser, el resumen del texto que voy a llevar a cabo trata de tal, ¿vale? Siempre con frases introductorias para que así quede muchísimo mejor. De todas formas, en los primeros temas, tanto en el 1 como el 2, hay un montonazo de mecanismos de cohesión y de adecuación. Por lo tanto, si queréis, podéis echar un vistacito. 3. Una vez que yo he hablado o he visto lo que es el resumen del texto, la siguiente parte es señalar la idea principal y la idea secundaria. Leo. Para ello, debes leer otra vez el texto y buscar cuál es la idea clave, esto es muy importante, cuál es la idea clave sin la cual el texto no tiene sentido, localizarla y subrayarla. Una vez buscada, debemos ver cuáles son las ideas secundarias que van unidas o amplían la principal. Mirad, lo de la idea principal y secundaria muchas veces cuesta trabajo y es bastante sencillo. La idea principal es la clave. ¿Cuál es la clave? ¿De qué va este texto? Si tú tuvieses que contárselo a un familiar tuyo o a tu amigo, ¿qué sería con la primera idea con la que empezaría? ¿Vale? Esa sería la idea principal. Muy importante si queréis que numeréis las líneas y digáis la idea principal está en tal línea o en tal párrafo o directamente la copiéis. Y las ideas secundarias son las ideas que se unen a la principal y desarrollan esta idea. Vuelvo a lo mismo, una vez que yo he hecho el resumen del texto, ¿vale? Si queréis, como estamos redactando, estamos haciendo un comentario, podéis empezar esta parte diciendo: la idea principal de este texto está situada en tal línea, ¿vale? Coma. Esta idea principal nos habla de tal. Punto y seguido. La idea secundaria que podemos encontrar en este texto amplía la principal y sería tal, ¿vale? Pero importante, por favor, que todo quede en una redacción, ¿vale? Siguiente parte. Mira, esta parte un poquito más complicada, que es expresar el tema del texto. A ver, cuando nosotros hablamos muchas veces de tema, el tema es el resumen del resumen. Muchas veces se puede establecer o materializar en una palabra, en 2, 4 o 5 como mucho. Por ejemplo, yo estoy leyendo un poema y en ese poema me hablan de 2 enamorados que se encuentran y demás. El tema es el amor. Yo estoy leyendo un poema y en ese tema me está hablando de una ruptura y demás. Pues puede que el motivo de la ruptura sea el odio, sea el desamor, etcétera, etcétera. Cuando yo leo un texto me va a pasar lo mismo. Por ejemplo, si estoy leyendo un texto relacionado con el tema del reciclaje, el tema clave ¿cuál es? El uso del reciclaje o el reciclaje o qué es el reciclaje, ¿vale? Casi siempre el tema y la idea clave sobre la que se basa el texto. Leo el documento. Por ejemplo, si es un poema, puede que el tema sea el amor o el odio. Si es un texto narrativo, puede que desarrolle la despedida de alguien o la responsabilidad sobre algo o el recuerdo de algo. Hemos de expresar el tema de forma clara, precisa y concisa, ¿vale? Una vez que tengamos la idea principal, es fácil sacar el tema, ya que sería resumir al máximo la idea principal. Una vez que he puesto el tema, establecemos las partes del texto.
Nosotros hemos estado viendo que a lo largo del curso aparecen diferentes tipologías de textuales y siempre esas tipologías textuales van a tener una estructura, introducción, nudo, desenlace, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues según el texto al que nos vayamos enfrentando va a tener una estructura. Cuidado, porque puede que ese texto sea mucho más largo y nos falta alguna de las partes, por ejemplo, una conclusión, una introducción. Y comenzamos directamente en el nudo. Tened eso muy en cuenta, ¿vale? Muy bien. Por regla general, todos los textos que hemos visto en clase, estoy leyendo el documento y según su tipología van a tener una estructura concreta. Casi siempre las partes van diferenciadas en párrafos, aunque muchas veces no lo vamos a encontrar así. Vosotros intentad más o menos explicar cuáles son las partes que vosotros creéis y lo justificáis. ¿Por qué va a ser esa parte? ¿Vale? Pero vuelvo a lo mismo, chicos. No se pone 5, las partes de este texto son 2 puntos, sino que necesito que se esté redactado. Por ejemplo, el tema de este texto lo podemos encontrar situado en tal línea, coma, a mi juicio, punto y seguido. Este tema del texto habla de tal, por este motivo. Punto y aparte. En este texto, o si queréis, punto y seguido. En este texto podemos diferenciar varias partes. Las partes que podemos encontrar están establecidas, por ejemplo, de tal línea, o el tal párrafo, y lo explicáis. Pero como estáis viendo, todo es una redacción, todo es seguido, todo es continuo. Vale. Como última parte del texto, lo de comentario de texto, vamos con la valoración crítica del texto. ¿Qué es una valoración crítica? Una valoración crítica es una valoración en la cual vosotros establecéis vuestra opinión. Pero no vuestra opinión de el texto me ha gustado mucho, el texto me ha gustado poco. No. ¿De qué me habla el texto? Imaginaros, el texto me está hablando del reciclaje, necesito que valoréis críticamente el texto. Imaginad que habla del reciclaje y que ese texto está diciendo que el reciclaje a día de hoy no es adecuado. Pues evidentemente la opinión que tendría toda la mayoría de la población es que están en desacuerdo con el texto porque creemos que el reciclaje es uno de los elementos principales para mantener la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Entonces eso sería una valoración crítica. En esta parte debemos de comentar cuáles son los elementos que más destacan en el texto, si son los nombres, los adjetivos o los verbos. Y si estos son copulativos, los copulativos eran ser, estar y parecer, o predicativos, todos los otros. Si hay recurso literario o un lenguaje culto y coloquial. Y ahora lo que yo he explicado. Tras esto deberemos de expresar nuestra opinión con lo que se dice en el texto, si estamos de acuerdo o no y por qué. Siempre nuestra opinión va a ser al final. Pero antes que hemos hecho en esa valoración crítica nosotros tenemos que ver qué tipo de elementos nos vamos a encontrar. Si nos encontramos muchísimos adjetivos, pues puede que sea un texto descriptivo, ¿vale? Pues tenemos que ver en qué parte va la descripción situada, ¿vale? Y lo explicamos. Si encontramos muchísimos verbos copulativos, tenemos que explicarlo. ¿Por qué tantos verbos copulativos? Puede que me esté describiendo algo, o esté hablando de una situación personal, etc. Si hay predicativos, siempre los predicativos nos van a dar acción, ¿vale? Van a dar movimiento, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y también tenemos que tener muy en cuenta si hay muchos nombres o si hay recursos literarios. Por ejemplo, si en un poema vamos a encontrar claramente recursos literarios, pero esos recursos literarios también los vamos a encontrar en los textos narrativos. Imaginaros que de pronto en un texto narrativo encontramos, no sé, me lo invento, y de pronto las estrellas empezaron a llorar, ¿vale? Eso sería un recurso literario que encontraríamos en un texto narrativo, por lo tanto tenemos que tenerlo muy en cuenta. O un lenguaje culto y coloquial. Tenemos que ver si ese lenguaje es un lenguaje culto. El coloquial suele ser el que usamos nosotros en nuestro día a día en ambientes familiares. O si es un lenguaje actual, o si os ponemos un texto antiguo, veis si ese lenguaje está adaptado a la época en la que vivían los personajes, ¿vale? Como última parte, pues lo que he dicho. Tras esto deberemos de expresar nuestra opinión con lo que se dice en el texto y si estamos de acuerdo o no. Bueno, pues a grosso modo, chicos, estas son las pautas para hacer un comentario de texto. Tenemos que tener muy en cuenta, por favor, todo y cada uno de los elementos, principalmente la lectura del texto. Si yo un texto no lo he leído o casi lo tengo memorizado, no puedo hacer nada. Tengo que leerlo muchas veces para enterarme. Chicos, esto no es una carrera. Chicos y chicas, esto no es una carrera, sino que nosotros tenemos que leerlo, tenemos que releerlo, tenemos que estar relajados y tomar nuestro tiempo. Si hacéis esto, todo iba bien. Si no, pues puede que no salga del todo correcto. Hacer un breve resumen, idea principal, idea secundaria, el tema, establecemos las partes del texto y luego una valoración crítica del mismo, ¿vale? Bueno, pues nada, creo que ya tenéis trabajito. También os subiremos el comentario, el texto a analizar a continuación. Lo esperamos mañana, ¿vale? Venga chicos, nos vemos, un saludo.